¿Sabías que existe una práctica espiritual que no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también hace que los demonios huyan aterrados, libera el espíritu y protege tu hogar? Fue el mismo Jesús quien reveló este secreto cuando dijo: este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esta declaración no fue una simple sugerencia, fue una revelación espiritual sobre el poder oculto del ayuno secreto, un poder que rompe cadenas, destruye ataduras y abre puertas donde parecía no haber salida. Hoy vamos a explorar cómo este tipo de ayuno, cuando se realiza conforme al corazón de Dios, provoca milagros que desafían toda lógica humana. Quédate hasta el final de este video y descubrirás el principio para ayunar conforme al corazón de Dios de la manera más correcta, a fin de romper yugos, traer sanidad, restaurar familias y liberar el espíritu. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene preparado para ti a través del ayuno secreto? Desde hace muchos años, hombres y mujeres han buscado la manera de acercarse más a Dios, de entender lo que Él quiere y de encontrar respuestas en medio de la oscuridad. Pero hay una práctica espiritual que, cuando se hace con un corazón honesto y a solas con el Señor, sacude el mismo infierno. No es algo ruidoso ni llamativo. No se trata de alzar la voz ni de hacer alboroto. Es algo mucho más fuerte, más profundo, y que muchos pasan por alto porque no conocen el poder que tiene el ayuno. Lo que quizás la mayoría ignora es que el ayuno verdadero, ese que se hace en secreto, no para que la gente lo vea, sino para llegar al corazón de Dios, es una de las armas más temidas por Satanás. No es casualidad que cuando decides ayunar aparezcan distracciones, problemas emocionales o físicos y toda clase de obstáculos que parecen puestos ahí para que te rindas. Eso no es coincidencia. Es una batalla espiritual. Es la señal de un mundo invisible que sabe muy bien el peligro que representas cuando decides negarte a ti mismo para buscar el rostro del Altísimo. La Biblia nos enseña claramente que el ayuno es una herramienta de guerra. En Marcos 9, los discípulos de Jesús se encontraron con un espíritu inmundo que no lograron expulsar. Aunque habían visto milagros, aunque caminaban con el Maestro, esta vez se toparon con algo que los superó. Entonces Jesús les dijo algo que les abrió los ojos. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No fue un simple comentario, fue una instrucción directa sobre el tipo de poder espiritual que se activa cuando el cuerpo se somete y el espíritu se fortalece. Hay situaciones, hay luchas, hay cadenas que no se rompen solo con palabras. Hay ataduras que solo se rompen cuando el creyente decide rendirse por completo a través del ayuno. Pero no estamos hablando de cualquier ayuno. No es simplemente dejar de comer por disciplina o para seguir una dieta. Es un ayuno que nace de una convicción profunda, de un deseo ardiente de estar más cerca de Dios, de una urgencia en el corazón que clama por su intervención. En Joel 2:12, el Señor dice: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. El ayuno verdadero no es algo mecánico, es la entrega del alma entera. Es un clamor silencioso que sale desde lo más profundo del ser. Y cuando ese clamor se une al plan de Dios, algo poderoso comienza a suceder. La oscuridad retrocede, las fortalezas se debilitan, el enemigo se incomoda, porque un corazón rendido en ayuno se convierte en una verdadera amenaza para el infierno. Pensemos en la historia de Esther. Su pueblo estaba a punto de ser destruido. La sentencia era clara: los judíos serían aniquilados.
En medio de esa crisis, Esther tomó una decisión valiente. Antes de ir ante el rey, antes de decir una sola palabra, llamó a un ayuno. Ella sabía que antes de presentarse ante cualquier autoridad humana, debía presentarse ante el Rey de Reyes. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther 4:16. El resultado fue sobrenatural. No solo encontró gracia ante el rey, sino que el decreto de muerte fue anulado y su pueblo fue librado. Lo que el enemigo había planeado para destrucción, Dios lo convirtió en victoria. Y todo comenzó con un ayuno, un acto de humildad, un paso de fe que cambió la historia. Muchos menosprecian el ayuno porque no entienden lo que ocurre en el mundo espiritual. Solo ven el sacrificio, pero no alcanzan a percibir el poder. Se fijan en el hambre física, pero no se dan cuenta del banquete espiritual que Dios prepara cuando uno se aparta para Él. Cuando ayunas, estás diciéndole al Señor con tu vida que tu alimento verdadero no es el pan que comes, sino cada palabra que sale de su boca. Le estás diciendo que tu prioridad no es tu comodidad, sino su presencia. Y cuando un hijo de Dios habla así con su manera de vivir, el Señor escucha. En Mateo 6, versículos 17 y 18, Jesús nos dice que cuando ayunemos, nos arreglemos como siempre, que no andemos mostrando a los demás lo que hacemos, sino que lo hagamos para nuestro Padre que está en lo secreto. Y Él, que ve lo que nadie más ve, te recompensará a la vista de todos. Hay bendiciones que solo llegan cuando uno se aparta a solas con Dios. El cielo responde a lo que haces en secreto con un poder que se siente aquí en la tierra y que trae cambios en el mundo espiritual. No podemos hablar de ayuno sin recordar el desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto no para castigarlo, sino porque había un propósito. Allí pasó 40 días y 40 noches ayunando. Allí el diablo vino a tentarlo, pero allí mismo Jesús obtuvo una victoria que marcó el inicio de su ministerio. El desierto no lo debilitó, lo fortaleció. El ayuno no lo dejó expuesto, lo preparó. Y cuando el enemigo apareció, Jesús no reaccionó con la carne, sino con el Espíritu. Respondió con la palabra de Dios, resistió la tentación y venció. Y cuando salió de allí, como dice Lucas 4:14, volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu. No volvió igual, volvió transformado. El ayuno lo puso en posición, lo activó y lo capacitó para todo lo que vendría. Así también pasa contigo. Cuando decides ayunar, no solo dejas de comer, estás empezando un proceso donde Dios te transforma. Sales de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Sueltas tus fuerzas para recibir las de Él. Y eso, el enemigo lo sabe. Por eso cuando ayunas, puede que te sientas más débil, más atacado. Pero esa debilidad es el lugar perfecto para que la fuerza de Dios se muestre completa en ti. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ayuno te vacía de ti mismo para que el Señor te llene. Y cuando estás lleno de su Espíritu, ningún demonio puede detenerte. Hay batallas que se alargan porque el enemigo sabe que mientras estés distraído, cómodo o satisfecho, no representas un peligro. Pero cuando decides consagrarte y tomas el ayuno como un acto de obediencia, el infierno tiembla. Porque sabe que lo que viene no es solo una vida cambiada, sino un ambiente espiritual donde la oscuridad no puede permanecer. El ayuno limpia tu manera de ver, afina tu oído para oír a Dios y fortalece tu autoridad. El enemigo puede ignorar palabras sin vida, pero no puede resistir un corazón encendido por estar con el Señor. El ayuno no cambia a Dios,
te cambia a ti. Y cuando tú cambias, las cosas a tu alrededor también empiezan a cambiar. Por siglos, hombres y mujeres han hablado de lo que Dios hizo en sus vidas por medio del ayuno, no como una costumbre más, sino como la llave que abrió puertas cerradas. Algunos vieron familias restauradas, otros recibieron dirección del cielo, otros fueron libres de vicios y de tormentos espirituales. Todos guardan el mismo secreto, el ayuno. En tiempos de desesperación, cuando parece que las respuestas no llegan, el ayuno es el camino que pocos toman, pero que más fruto da. Porque el ayuno no solo mueve el cielo, hace que el infierno retroceda. No es casualidad que cada vez que te propones ayunar, aparezcan distracciones, ataques y luchas internas que no puedes explicar. Eso es señal de que vas por el camino correcto, que estás tocando zonas que el enemigo quiere mantener intactas. Por eso, no te rindas cuando sientas resistencia. Recuerda que desde el primer día que Daniel empezó su ayuno, Dios envió la respuesta, pero la guerra en los cielos la detuvo. Fue su perseverancia la que rompió esa barrera invisible. Y así como Daniel, tú también puedes hacer que ángeles se muevan a tu favor. Porque un corazón que decide ayunar es un corazón que provoca batalla en el cielo. El ayuno te pone en un lugar donde no dependes de lo que ves, sino de lo que crees. No tomas decisiones por lo que está delante de tus ojos, sino por lo que el Señor te muestra. Es un acto de humildad y también de valor. Es darse cuenta de que uno no puede por sí mismo y que necesita que Dios intervenga. Es decirle al Señor con sinceridad: tú eres más importante que cualquier necesidad física, más urgente que cualquier comida, más esencial que mi propio descanso. Y créeme, esa forma de acercarse a Él no pasa inadvertida. Mueve el favor del cielo. El diablo no le teme al cristiano cómodo, sino a aquel que se entrega de verdad, al que entiende que ayunar no es cumplir con un ritual, sino alzar bandera en una batalla espiritual. Tiembla ante los que se apartan del ruido para buscar a Dios con todo su ser, porque son ellos los que caminan con autoridad, los que cuando oran hacen que el cielo se mueva, los que cuando hablan cambian la atmósfera, y los que cuando ayunan hacen que los demonios huyan. ¿Está usted dispuesto a entrar en ese terreno? ¿A hacer lo que tantos evitan para recibir lo que tan pocos han vivido? El ayuno en lo secreto no busca impresionar a nadie, busca tocar el corazón de Dios. Y cuando eso sucede, prepárese, porque empiezan a aparecer los milagros, las cadenas se rompen y al enemigo no le queda más que huir. Así es el poder de un ayuno que nace del Espíritu. Así empieza una vida en la que lo imposible se hace posible, no por la fuerza del hombre ni por sus métodos, sino por una entrega silenciosa y poderosa que Dios ve y que el infierno teme. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue casualidad. El cielo lo había decidido para marcar un inicio, para dejar claro un principio que todo creyente debe entender. El desierto no era solo un lugar físico, era el escenario que Dios preparó para activar un poder espiritual que solo el ayuno puede despertar. Por 40 días y 40 noches Jesús ayunó, no por debilidad ni por obligación, sino para consagrarse por completo, para declarar en silencio ante el cielo y el infierno que su fuerza, su dirección y su autoridad no vendrían del pan ni de lo humano, sino del Espíritu del Dios vivo. Al terminar, el enemigo vino con tentaciones bien pensadas, no solo para el cuerpo agotado, sino para golpear su identidad y su misión como hijo de Dios.
Pero Jesús respondió sin titubeos, con firmeza y solo con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Dicho después de un largo ayuno, eso mostraba que el verdadero alimento del alma no es físico, sino espiritual. En ese instante, Satanás se quedó sin argumentos. Fue vencido, no con gritos o emociones, sino con autoridad y claridad espiritual. Lo que pasó allí fue mucho más que un encuentro entre Jesús y el diablo. Fue la prueba viva de que el ayuno abre puertas a realidades espirituales que de otra manera no se alcanzan. Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu. Lucas 4:14. No era el mismo que había entrado. Había sido fortalecido, probado y aprobado. Había ganado en lo invisible y estaba listo para andar en lo visible con una autoridad que nadie había visto antes. El ayuno no solo lo preparó para su ministerio, lo llevó a un nivel donde el poder de Dios fluía sin obstáculos. Y este no es un modelo exclusivo de Jesús, es el camino para todos los que quieren vivir en la plenitud del Espíritu. El ayuno no es algo opcional en la vida del creyente. Jesús lo trató con toda seriedad. Cuando habló del ayuno, no dijo si ustedes ayunan, dijo cuando ustedes ayunen. Mateo 6:16. No lo presentó como algo que se pueda dejar de lado, sino como una práctica esperada en quienes desean seguir la guía del Padre. Aquel que pasaba noches enteras orando, también separaba tiempo para ayunar, sabiendo que esa combinación abre puertas en el cielo y cierra las del infierno. Y viendo su ejemplo, queda claro que ayunar no es simplemente dejar de comer, sino entrar en un tiempo donde la carne se debilita y el espíritu se fortalece. Hay momentos en la vida en los que necesitamos apagar todo el ruido que nos rodea para poder escuchar claramente la voz de Dios. Así fue con Jesús. Justo después de su ayuno, el diablo vino a tentarlo porque sabía que ese era un momento crucial. Pero también era el momento en que Jesús estaba más fuerte para resistir. No había confusión en su interior, no había distracciones, solo una comunión directa con el Padre que le dio palabras firmes y seguras. Esto no es algo aislado, lo vemos en toda la Biblia. Antes de cada gran obra de Dios, hubo tiempos de ayuno y de búsqueda sincera. Jesús no empezó su ministerio sin antes pasar por el desierto. No predicó, no sanó, no liberó a nadie hasta completar ese tiempo de preparación. Esto nos recuerda que hay batallas que no debemos enfrentar sin habernos preparado primero en la intimidad con Dios. Hay terrenos que no se pueden conquistar sin haber rendido el corazón en ayuno. La autoridad espiritual no aparece de repente, se forma en silencio, en obediencia y en entrega total. El enemigo sabe que un creyente que ha ayunado y estado a solas con Dios es una amenaza real, no por lo que dice, sino por lo que lleva por dentro. Hay una gran diferencia entre quien habla por conocimiento y quien habla con unción. Ese fuego interior solo se enciende pasando tiempo con Dios. Jesús venció al diablo usando la palabra, porque durante su ayuno su espíritu estaba completamente alineado con el cielo. No hubo dudas, no hubo miedo, solo convicción y poder. Y ese mismo poder está disponible para todo el que sigue el ejemplo del Maestro. Cuando terminó su ayuno, Jesús comenzó a proclamar: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Esa unción no apareció por casualidad. Fue formada en el desierto, fruto de una intimidad continua con el Padre. Con esa unción, Jesús devolvió la vista a los ciegos, sanó a los de corazón herido, liberó a los oprimidos y anunció el año agradable del Señor. Nada de esto habría sucedido sin el proceso del ayuno.
La unción no nace de la actividad, sino de la entrega. Hoy muchos quieren el poder sin pasar por el proceso, buscan resultados sin sacrificio. Pero Jesús nos enseñó que el camino al poder empieza con la rendición, con negarse a uno mismo y silenciar lo de afuera para escuchar lo que viene del cielo. El ayuno es esa entrega total que deja fluir libremente al Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, no hay demonio que pueda resistir, porque ya no habla el creyente, sino el cielo a través de él. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús en una gloria como nunca antes. Su rostro brillaba como el sol y su ropa era blanca como la luz. No fue un espectáculo, fue la prueba del poder que se despierta en la vida de quien ha sido transformado en lo secreto. Jesús no necesitaba convencer con discursos. Su misma vida mostraba el poder de Dios. Esa gloria no se consigue con esfuerzo humano, sino con comunión profunda en oración y ayuno. Cuando bajaron del monte, se encontraron con un padre angustiado por su hijo, poseído por un espíritu inmundo. Los discípulos no pudieron ayudarlo. Jesús reprendió al espíritu y el joven quedó libre. Después, en privado, le preguntaron por qué ellos no pudieron. La respuesta fue clara: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No era una receta mágica, era un principio espiritual. Hay oposiciones que solo se vencen cuando uno ha sido preparado en la presencia de Dios por medio del ayuno. No basta con tener conocimiento, es necesario estar en sintonía con Dios para ejercer verdadera autoridad. Jesús no solo habló del ayuno, Él lo vivió. Toda su vida fue una muestra de dependencia del Padre. Ese es el verdadero propósito del ayuno: dejar de confiar en uno mismo, hacer callar a la carne y elevar el espíritu hasta tener una conexión viva y constante con Dios. Cuando ayunamos como lo hizo Jesús, no hay lugar para el orgullo ni la vanagloria. El centro no está en lo que dejamos de hacer, sino en lo que Dios empieza a hacer en medio del silencio, de la entrega y del quebranto. El ayuno también tiene un poder especial para darnos claridad. En esos 40 días, Jesús no solo cobró fuerzas, sino que recibió instrucciones precisas para cada paso que debía dar. Cuando llegan momentos de decisiones grandes, cuando uno necesita saber con certeza qué camino tomar, el ayuno abre el oído del corazón para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. No es para impresionar a Dios, sino para afinar nuestro interior y captar lo que Él ya nos está diciendo. En esa sensibilidad podemos distinguir los planes del enemigo y las estrategias del cielo. Muchos quieren respuestas rápidas, pero el ayuno nos enseña a esperar, a depender, a confiar. Nos entrena en paciencia, en perseverancia, en humildad. Nos recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras prisas, pero siempre es perfecto. Y cuando esa verdad se arraiga, caminamos tranquilos, sabiendo que cada paso está sostenido por aquel que ve lo que hacemos en lo oculto. Jesús no tenía que probarle nada a nadie. No buscaba aplausos. Su meta era cumplir la voluntad del Padre. El ayuno lo preparó para mantenerse firme ante el rechazo, para no dejarse arrastrar por la fama y para seguir en su misión con una determinación que nada podía romper. No se dejó desviar por las multitudes, porque su fuerza venía de lo invisible. Esa es la fuerza que nace del ayuno verdadero, una fuerza que no depende de lo que pase afuera, sino de vivir siempre en comunión con Dios. El ejemplo de Jesús es claro. Antes de que lo vieran obrar en público, pasó por un tiempo de preparación en lo secreto. Antes de los milagros vino el desierto. Antes de ayudar a otros,
se apartó para estar a solas con el Padre. Cada paso que dio estuvo lleno de propósito, sostenido por una vida de entrega, de oración y de ayuno. Quien quiera andar en el poder del Espíritu no puede saltarse este camino. No hay atajos. Hay que aceptar el proceso, confiando en que lo que Dios hace en lo secreto, en su momento saldrá a la luz con poder, con claridad y con fruto. El ayuno que hizo Jesús no fue una excepción, fue un ejemplo. Es una invitación a seguirle, porque solo en la entrega total encontramos la autoridad que hace huir a los demonios, no por emociones ni por reputación, sino por haber estado con el Padre en lo íntimo, por haber sido fortalecidos en el Espíritu y aprender a depender por completo de su voluntad. Esa vida de entrega, de búsqueda y de obediencia sigue siendo el camino por el que Dios muestra su gloria. En este mundo físico, el ayuno puede parecer algo sencillo, como dejar de comer un tiempo. Pero en el mundo espiritual, ese mismo acto provoca movimientos invisibles que cambian ambientes, debilitan las fortalezas del enemigo y traen intervenciones de Dios que no sucederían de otra forma. A los ojos humanos, el ayuno es silencio, es debilidad, es renuncia. Pero a los ojos del cielo, es ruido de batalla, es fuerza desplegada, es una puerta que se abre para que el poder de Dios se manifieste. El ayuno hecho en secreto, lejos de los aplausos y de las miradas, es observado con atención desde arriba, porque muestra el corazón de quien ha decidido rendirse por completo al Señor. El libro de Daniel nos pinta bien esta realidad espiritual. En el capítulo 10, Daniel se pone en un tiempo de ayuno, no por costumbre ni para aparentar, sino porque su corazón estaba quebrantado delante de Dios. Durante 21 días no probó manjares, ni carne, ni vino, buscando una respuesta, clamando en silencio. No hubo espectáculo, no hubo anuncio público, pero en los cielos algo estaba ocurriendo. La Biblia cuenta que un ángel se le presentó con un mensaje poderoso. Sus primeras palabras lo dicen todo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de ellas yo he venido. Sin embargo, el ángel contó que el príncipe del reino de Persia le había estorbado durante 21 días para que el mensaje no llegara. Entonces Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarle y así pudo entregar la respuesta. Esto no es un símbolo, es real. Es la descripción de una guerra espiritual viva, una batalla en los cielos provocada por la decisión de un hombre de ayunar. El ayuno no solo abrió paso a la intervención de Dios, sino que también despertó resistencia del enemigo, porque sabía que esa respuesta, al llegar, cambiaría las cosas. Sabía que la revelación que venía sería una amenaza directa a su control. Cuando alguien decide ayunar de verdad, el mundo espiritual reacciona, el cielo se mueve y el infierno tiembla. No es un acto vacío, es algo que, aunque no lo veamos, mueve cosas reales en el mundo espiritual. Muchas veces, los primeros días de un ayuno son los más duros, y no porque Dios esté lejos, sino porque las fuerzas del mal se oponen a lo que Él ya ha puesto en camino. La oposición no significa que no habrá respuesta. Significa que lo que viene es tan grande que el enemigo no lo va a dejar pasar sin pelear. Cuando entendemos esto, dejamos de ver el ayuno como un tiempo de espera sin más, y lo vivimos como parte de una batalla espiritual real. El que ayuna se planta como un soldado que no da un paso atrás. Con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, le dice a Dios: confío en ti, espero en ti y no voy a rendirme hasta que llegue la respuesta. No importa lo fuerte que sea la oposición
ni cuántos días pasen sin señales. En el cielo ya se ha movido algo, ya se ha dado una orden, ya hay ángeles trabajando, y cada día de ayuno es un paso más hacia lo que Dios prometió. Por eso la perseverancia es tan importante. Daniel no dejó de ayunar, aunque no viera nada al principio. No se desanimó por la falta de señales. Siguió, sin saber que en ese mismo momento había una batalla en los cielos a su favor. Así, también cuando un creyente se mantiene firme en su ayuno, aunque todo parezca quieto, en lo invisible está pasando mucho. Dios nunca pasa por alto una entrega sincera. Él ve el esfuerzo, el sacrificio, la oración silenciosa. Y aunque no lo muestre de inmediato, Él está actuando, peleando por ti y preparando el momento perfecto para cumplir su voluntad. El profeta Elías también vivió algo así. Después de vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, se puso a orar. Oró 2 veces y no pasó nada, pero no se detuvo. Oró otra vez y otra vez, hasta que en la 7ª vez su siervo vio una nube pequeña. Parecía poca cosa, pero era el comienzo de la respuesta. El cielo se abrió y la lluvia volvió después de años de sequía. Así es la perseverancia. Siempre trae fruto, pero no en el tiempo nuestro, sino en el de Dios. Esto mismo pasa con el ayuno. No es para forzar a Dios, ni para obligarlo a actuar. Es para poner nuestro corazón en línea con su voluntad, para dejarle espacio para que obre. En ese proceso, nuestro carácter cambia, nuestra fe se fortalece, nuestra visión se aclara. Lo que parecía solo dejar de comer se convierte en un camino de transformación. En el secreto, mientras el cuerpo se debilita, el espíritu se hace más sensible, más atento, más firme. El oído espiritual se afina, el discernimiento se agudiza, el ruido interior se apaga. Y en ese silencio, la voz de Dios se escucha más clara. Jesús, cuando habló del ayuno, lo hizo pensando en lo secreto. En Mateo 6:6 dijo: tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el versículo 17 añadió: tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Esto de lo secreto no es casualidad. Es que ahí es donde se ganan las batallas de verdad. No en lo que todos ven, sino en la intimidad con Dios. No en lo que está expuesto, sino en lo que se vive a solas con Él. Ahí es donde se recibe autoridad, dirección, y donde el cielo empieza a moverse para después mostrarlo en lo visible. El mundo espiritual no reacciona a las apariencias, reacciona a lo que es auténtico. El enemigo no teme a los discursos bonitos, sino a la presencia real de Dios en alguien que ha sido quebrantado en lo secreto. Por eso hay cosas que solo se van a resolver después de un tiempo de ayuno. No porque el ayuno sea un intercambio con Dios, sino porque es una herramienta que limpia, que ordena, que fortalece. Hay cadenas que no se rompen con nuestras fuerzas. Hay opresiones que no se levantan con buena voluntad. Hay muros que solo caen cuando el pueblo se humilla, cuando el corazón se rinde, cuando la carne calla y el espíritu toma el mando. En el libro de Isaías, el Señor habla de un ayuno que Él ha escogido. En Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. El verdadero ayuno no solo cambia a la persona que lo practica, también alcanza a los que están alrededor, rompe cadenas, libera a los que están oprimidos, derrama bendiciones. Su efecto va mucho más allá de lo personal. Cuando ayunamos con un corazón alineado al de Dios,
lo que ocurre no es solo dentro de nosotros, sino también en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Un ayuno hecho con sinceridad trae liberación en maneras que solo el Señor puede medir. Por eso el enemigo lo detesta, porque sabe que cuando un hijo de Dios se consagra, todo a su alrededor puede ser transformado. Sabe que una persona rendida puede influir en generaciones enteras. Que una oración nacida de un corazón quebrantado puede derribar fortalezas que llevan años levantadas. Que un clamor constante en medio del ayuno puede provocar una intervención del cielo que marque un antes y un después. Él no le teme a las rutinas ni a la religiosidad vacía, pero tiembla ante una fe genuina que se muestra en la entrega, porque esa fe mueve lo sobrenatural, llama a lo que no existe como si ya fuera y mueve la mano de Dios. En lo espiritual hay cosas que solo se activan cuando obedecemos. El ayuno no reemplaza la oración, la hace más fuerte. No sustituye la palabra, la enciende en nuestro interior. No quita la batalla, nos equipa para ganarla. Cada vez que entramos en un ayuno bíblico, pisamos un terreno donde las reglas no son humanas, sino divinas, donde la fuerza no viene del cuerpo, sino del espíritu, donde la estrategia no es lógica, sino revelada. Es allí donde las batallas se ganan antes de pelearse, allí donde el enemigo pierde fuerza, allí donde la voluntad de Dios encuentra lugar para actuar sin obstáculos. El que ha ayunado con propósito sabe que el hambre física no es el reto más grande. Lo difícil es enfrentarse a uno mismo, descubrir pensamientos escondidos, emociones no tratadas, miedos que estaban dormidos. El ayuno no solo expone al enemigo, también nos revela lo que llevamos dentro, no para condenarnos, sino para limpiarnos, no para herirnos, sino para sanarnos. Dios no llena lo que está saturado, Él llena lo que está vacío, lo que ha sido preparado. El ayuno es ese vaciarse, esa preparación, ese altar donde presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. En ese altar el fuego de Dios siempre baja, no porque lo merezcamos, sino porque Él honra la obediencia. Y cuando Él responde, no hay fuerza del infierno que lo pueda detener. Las puertas cerradas se abren, los corazones duros se ablandan, las respuestas que parecían lejanas se acercan. Porque en el mundo espiritual el ayuno habla, y habla más fuerte que muchas palabras. Habla en un lenguaje que el cielo entiende. Habla con un clamor que va más allá de lo que entendemos. Habla con una entrega que toca el corazón de Dios. El poder del ayuno secreto no está en lo que dejamos de hacer, sino en lo que se produce en lo invisible. Es un acto de fe, de obediencia y de confianza. Es una herramienta espiritual con consecuencias eternas. Es una invitación directa del cielo para quienes quieren ver la gloria de Dios en movimiento. Donde hay un corazón rendido, un espíritu humilde, una vida consagrada. Allí el cielo responde sin tardar. Allí el enemigo no tiene lugar. Allí los milagros son la evidencia de una fe que fue refinada en lo secreto, pero que brilla a la vista de todos. Allí empieza la verdadera transformación. Allí se asegura la victoria. Cuando Israel ayunaba y no veía resultado, no era porque Dios se hubiera vuelto indiferente, ni porque el cielo estuviera cerrado, ni porque Él no escuchara. El problema estaba en el interior, no en lo que se veía por fuera. Isaías fue enviado a decirles que aunque por fuera su ayuno parecía correcto, por dentro estaba vacío. En el capítulo 58 está clara la diferencia entre un ayuno aparente y uno que Dios acepta. ¿Es acaso el ayuno que yo escogí, que el hombre afligiendo su alma incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? Isaías 58.
Con estas palabras, el Señor no critica el acto en sí, sino la intención con que se hace. Porque no todo ayuno tiene poder. No toda abstinencia hace que el cielo se mueva. Hermanos y hermanas, hay un ayuno que el Señor mira con agrado y hay otro que Él no acepta. El ayuno no es un fin en sí mismo, no es algo que hacemos solo por costumbre o por sentirnos más espirituales. Es un camino para acercarnos a nuestro Dios. Cuando se vuelve una rutina vacía, un rito sin corazón, pierde su sentido. El ayuno que agrada a Dios no nace del deseo de manipularlo ni de aparentar santidad frente a los demás. Nace de un corazón rendido, de un deseo sincero de alinear nuestra vida con su voluntad. Podemos decir con la boca que buscamos a Dios, pero si nuestras acciones muestran egoísmo, injusticia o hipocresía, ese ayuno no sirve. La palabra en Isaías lo dice sin rodeos. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58:3. El ayuno que Él acepta no se reconoce por dejar de comer, sino por la justicia que se ve en la vida. No es el hambre lo que conmueve al cielo, sino un corazón quebrantado que se traduce en cambios reales. Dios no se impresiona por gestos externos, sino van acompañados de integridad. En ese mismo pasaje, Él deja claro lo que busca. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Isaías 58:6. No es lenguaje simbólico, es directo. Dios quiere que el ayuno se vea en acciones que reflejen su carácter: amor, justicia, misericordia. Que lo que buscamos en lo secreto se note en la compasión y la obediencia de cada día. Lo que importa es la intención más que el acto. Él mira el corazón, la raíz del sacrificio. Si ayunamos solo para recibir algo, pero no para acercarnos a Él, estamos desviados. Si buscamos bendición, pero no obediencia, el esfuerzo se pierde. El verdadero ayuno no negocia, se entrega, no busca controlar, se rinde. Y en esa rendición nace el poder. No viene del acto en sí, sino de un interior humilde y dependiente. Un corazón contrito vale más que 1000 sacrificios vacíos, porque Dios se revela a los que le buscan en verdad, no a los que solo aparentan. El pueblo de Israel cayó muchas veces en la trampa de la apariencia. Guardaban ritos, oraban, ayunaban en las fechas señaladas, pero sus corazones estaban lejos. Por eso Dios les dijo por medio del profeta Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel 2:13. Es una advertencia contra la religiosidad. Es fácil aparentar tristeza o arrepentimiento, pero el Señor no se fija en el gesto exterior, sino en lo que nadie ve. El verdadero ayuno es invisible para los hombres, pero evidente para Dios. No necesita mostrarse porque va dirigido al cielo. Quizá no se vea un fruto inmediato, pero en lo espiritual es profundo. El ayuno que agrada a Dios siempre lleva a una vida cambiada. No se queda en el momento, sino que toca la vida diaria. Cambia actitudes, sana relaciones, pone en orden las prioridades, despierta compasión y un mayor compromiso con sus caminos. El ayuno no es solo dejar de comer, es un nuevo comienzo para el alma. Es como limpiar el altar de nuestro corazón, sacar lo que estorba y preparar el lugar para su gloria. Si al terminar todo sigue igual, sin fruto de obediencia, entonces no cumplió su propósito. Un verdadero encuentro con Dios siempre deja huella, siempre transforma. Cuando Jesús habló del ayuno, dejó claro que no debía hacerse como los hipócritas para ser vistos, sino como un momento íntimo con el Padre. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo 6:17.
No es una recomendación estética, es espiritual. No uses el ayuno para mostrar tu piedad. No conviertas lo santo en espectáculo, porque si buscas la aprobación de la gente, pierdes la recompensa de Dios. El ayuno debe esconderse de los ojos humanos y mostrarse ante el trono celestial. Solo así recibe recompensa verdadera. La pureza del corazón es la medida del ayuno que Dios acepta. Si el corazón está manchado de orgullo, de autocompasión o de sentirse superior espiritualmente, no dará fruto. El ayuno no debe alimentar el ego, debe quebrarlo. No debe levantarnos, sino humillarnos, porque solo los humildes ven la gloria de Dios. Solo los que reconocen su necesidad son llenos. En su esencia más pura, el ayuno es una confesión. No puedo sin ti, no sé sin ti, no quiero sin ti. Dicha con el alma, esa confesión tiene un poder que va más allá de las palabras. En toda la Biblia vemos que el ayuno que Dios aprueba siempre está ligado al arrepentimiento. No es casual que en tiempos de crisis espiritual los profetas llamaran al pueblo a ayunar y volver a Dios, no como magia, sino como un acto de regreso, de entrega, de restaurar la relación con el Creador. El ayuno era una señal visible de una decisión invisible: volver al principio, dejar los caminos torcidos, limpiar el corazón. En el libro de Jonás, hasta una ciudad pagana como Nínive entendió esta verdad. Cuando aquel pueblo escuchó el mensaje del profeta, no se quedaron indiferentes. Se vistieron con ropas ásperas en señal de humillación, dejaron la comida a un lado y comenzaron a clamar a Dios. Y el juicio que estaba por venir se detuvo. No fue por la ropa especial ni por dejar de comer, sino porque junto con el ayuno vino un cambio verdadero en el corazón. Dios vio la sinceridad y actuó, y este principio no ha cambiado. No hay fuerza en lo que se ve por fuera, si no hay verdad en lo profundo del alma. No se puede ayunar y al mismo tiempo guardar rencor contra un hermano. No se puede ayunar y seguir practicando la injusticia. El ayuno es como un fuego que muestra lo que tenemos dentro. Limpia, ordena y prepara para lo eterno. La diferencia entre un ayuno verdadero y uno falso no está en cuánto dure ni en lo estricto que sea, sino en qué tan profundo llega. El ayuno verdadero nos quebranta, nos hace más sensibles, nos ayuda a distinguir la voz de Dios. Nos vuelve más conscientes de su presencia, más atentos a lo que Él quiere. Pone en orden nuestras prioridades, limpia nuestra visión y fortalece nuestro espíritu. No nos deja igual, nos sacude, nos confronta, nos reconstruye. Y mientras eso pasa, el enemigo retrocede, no porque el ayuno lo asuste, sino porque un corazón encendido por Dios es como una llama que consume toda obra de oscuridad. El ayuno no se puede separar de la vida que llevamos. Dios no se deja impresionar por las apariencias, Él mira las intenciones. Si ayunamos como queriendo negociar con Él, pierde su sentido. Si lo usamos para manipular, se vuelve una cáscara vacía. El ayuno verdadero no exige, se entrega. No pone condiciones, se rinde a la soberanía de Dios. Y en esa entrega total, uno recibe bendiciones que no se pueden comprar ni ganar, solo recibir por gracia en una relación viva con el Padre. Cada vez que ayunamos, tenemos que mirar adentro y preguntarnos con honestidad: ¿por qué lo hago? ¿Busco un resultado o busco a Dios? ¿Quiero que Él actúe o quiero que esté conmigo? ¿Anhelo que cambie mi situación o que cambie mi corazón? Las respuestas a estas preguntas son las que marcan el verdadero poder del ayuno. Porque si lo único que queremos es un beneficio, nos estamos perdiendo lo más grande. Pero si el centro es Dios, si lo que buscamos es conocerlo más, agradarle más y rendirnos más, ese ayuno subirá como un perfume puro y traerá respuestas que van más allá
de lo que podemos imaginar. Dios rechaza el ayuno que lo quiere usar para fines egoístas. Ese es el ayuno del control, de la apariencia, de la religiosidad vacía. Pero el que Él recibe, el que Él honra, nace de la humildad, del amor, de la obediencia y de un deseo profundo de ser transformado. Ese ayuno abre los cielos, derriba muros, restaura lo perdido y endereza el camino en medio del caos, porque cuando hay entrega real, Dios siempre responde. El llamado es a ayunar, no como los fariseos, ni como los que buscan ser vistos, ni como los que se aferran a rituales sin vida. El llamado es a ayunar como quien entiende que sin Dios no hay propósito, no hay vida, no hay rumbo. Un ayuno así, lleno de reverencia, propósito y verdad, nunca será pasado por alto en el cielo. Porque cuando un corazón se rinde de verdad, el reino de Dios se mueve con poder. Y donde ese reino se establece, los demonios huyen, las cadenas se rompen y la gloria de Dios se muestra sin límites. Cuando el ayuno nace de un corazón humilde y está sostenido por una fe firme, nunca queda vacío. Dios no deja sin respuesta la obediencia silenciosa ni el clamor constante que se eleva desde lo secreto. Aunque para los ojos humanos parezca algo sencillo, el impacto espiritual de un ayuno genuino es tan grande que deja huella en todo lo que toca. En la Biblia, cada vez que el pueblo ayunaba de verdad, después venían manifestaciones del poder de Dios que cambiaban situaciones, cancelaban sentencias y transformaban destinos. Cuando se ayuna buscando el corazón de Dios, los cielos no solo escuchan, actúan, y lo hacen con señales que nos recuerdan que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. En el libro de Esdras se cuenta un momento clave, cuando el pueblo de Israel necesitaba protección para regresar a casa. No quisieron pedir ayuda al rey, porque ya habían declarado que la mano de Dios estaba con ellos. Así que decidieron ayunar para pedirle dirección y favor al Altísimo. Y como dice Esdras 8:23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Este relato nos muestra una verdad que no cambia. Cuando ayunamos con humildad y un propósito claro, el favor de Dios se hace presente, no como algo automático, sino como fruto de una relación real entre el creyente y su Señor. El ayuno no obliga a Dios, pero abre el camino para que su voluntad se manifieste con poder. El ayuno, en el fondo, es ponernos en sintonía con Dios. No es para cambiarlo a Él, es para cambiarnos a nosotros. Nos hace más sensibles a su voz. Nos ayuda a ver con más claridad lo que es correcto y nos da fuerzas para obedecerle. Y cuando ese cambio empieza a suceder en nuestro interior, las respuestas del cielo comienzan a llegar. No es solo para ver milagros impresionantes, sino para darnos cuenta de que cada puerta que se abre, cada situación que se acomoda, cada problema que se transforma a favor del plan eterno de Dios, es una señal de que ese ayuno ha tocado su corazón. La Biblia está llena de ejemplos así, no como fórmulas para repetir, sino como verdades espirituales que siguen siendo reales para cualquiera que busque al Señor con todo su ser. En el libro de los Hechos vemos que la iglesia del principio no tomaba decisiones importantes sin antes ayunar y orar. Antes de enviar a Pablo y a Bernabé, los líderes estaban sirviendo al Señor y ayunando, y en ese momento el Espíritu Santo habló. Hechos 13:2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto nos muestra que el ayuno no solo precede a los milagros que se pueden ver, sino también a decisiones clave para el reino de Dios. En medio del ayuno,
la voz del Señor se escucha más clara, las instrucciones se vuelven precisas, el llamado se confirma, y cuando el cielo habla, lo que viene después siempre está acompañado de su poder. Cuando la voluntad de Dios se une a un corazón dispuesto, nada puede detener lo que Él va a hacer. No hay fuerza del enemigo que pueda oponerse. Muchas veces los milagros no ocurren solo porque oramos o declaramos algo, sino porque antes hemos entrado en un tiempo de entrega que prepara todo para que Dios intervenga. El ayuno es esa preparación, ese terreno donde sembramos la semilla de la fe que después dará fruto en forma de señales de su poder. Y aunque el objetivo del ayuno no sea ver milagros, muchas veces estos llegan como resultado natural. Hay una gloria que solo se revela en lo secreto, una respuesta que baja del cielo cuando el altar del corazón ha sido limpiado, un poder que se activa cuando nos rendimos completamente a Él. El ayuno no es para hacer un espectáculo, pero sí es la puerta que nos lleva a lo sobrenatural. Cada vez que alguien se aparta para buscar a Dios de verdad, lo invisible empieza a acomodarse. Lo que estaba atado comienza a soltarse. Lo que parecía imposible empieza a cambiar. Porque el Señor escucha el clamor de los que le buscan con sinceridad. Él pone su mirada en quienes tiemblan ante su palabra, y su oído está atento a quien le habla con respeto y amor. En la Biblia, el ayuno nunca aparece solo, siempre va de la mano con la oración, el arrepentimiento y la obediencia. Es parte de un todo espiritual que prepara al creyente para que Dios lo use como un canal de su voluntad. Y cuando esa preparación está completa, los milagros se dan de manera natural, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. No por lo que hacemos, sino por la respuesta de un Señor que honra la fe genuina. Donde hay fe real, donde hay entrega y una búsqueda profunda, allí siempre llega su respuesta. Puede ser una sanidad, una restauración, una liberación o una confirmación profética, pero siempre llega no porque la merezcamos, sino porque Dios es fiel a lo que promete. El poder del ayuno está en su propósito. No es para obtener resultados que se vean, sino para preparar el corazón para que la gloria de Dios se muestre. El ayuno limpia nuestro interior, renueva nuestra forma de pensar y nos ayuda a enfocar nuestra voluntad en Él. Y en ese proceso de transformación, nuestra alma se alinea con el cielo. Y cuando hay alineación, también hay manifestación. El cielo no responde al ruido, sino a la rendición. No responde al sacrificio vacío, sino al corazón humilde. Y cuando el corazón está listo, el milagro no es más que la evidencia de algo que Dios ya comenzó a hacer en el Espíritu. En este camino debemos recordar que los milagros no siempre llegan como uno los imagina. Muchas veces la mano de Dios se mueve por senderos inesperados, en tiempos que rompen nuestra lógica. Pero el ayuno nos enseña a confiar no en lo que alcanzamos a ver, sino en aquel a quien buscamos. Nos enseña a descansar no en los resultados que anhelamos, sino en la fidelidad del Dios que ve lo que hacemos en lo oculto y lo recompensa en público. Nos enseña a esperar sin ansiedad, con un corazón lleno de esperanza y respeto. Porque quien ha ayunado con el corazón puesto en Dios, sabe que ninguna oración sincera queda sin respuesta. Aunque el cielo parezca guardar silencio, el proceso ya comenzó. Lo que no vemos ya se está moviendo y lo eterno está en marcha. En el momento perfecto, lo que sembraste con fe crecerá con gloria, no por tu fuerza, sino por el poder de Dios. Y cuando suceda, no quedará duda de que fue Él. No habrá lugar para el orgullo, porque el verdadero milagro
no es solo cubrir una necesidad, es mostrar al Dios que lo hizo posible. Ese es el fruto más grande del ayuno verdadero. No es solo recibir respuestas, es recibir revelación. No es solo obtener bendiciones, es vivir en comunión. No es solo ver manifestaciones, es sentir su presencia. Y allí, donde todo comenzó con hambre por Dios, todo termina con plenitud en Él. Comenzar un ayuno no requiere tenerlo todo en orden, ni ser un gran conocedor de la Biblia, sino un corazón dispuesto. En el silencio, cuando la carne se aquieta, el espíritu empieza a oír con más claridad. Ahí es donde nace el verdadero ayuno, no como algo improvisado, sino como una respuesta consciente a un llamado de lo alto. La palabra nos dice: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Eso significa apartarse, disponerse, entrar en comunión deliberada con Dios. El ayuno es una forma tangible de tomar esa decisión. No es un evento aislado, es el inicio de una transformación profunda que toca cada área de la vida. Para empezar un ayuno que agrade a Dios, hay que acercarse con respeto, no solo con emoción, sino con entrega. En Eclesiastés 5:1 se nos advierte que cuando vayamos a la casa de Dios, cuidemos nuestros pasos y nos acerquemos más para escuchar que para ofrecer sacrificios necios. Esto vale también para el ayuno, porque no se trata de impresionar, sino de oír su voz. No es un sacrificio para ganar puntos, sino una entrega para recibir dirección. Ayunar es entrar en tierra santa, es dejar de lado el ruido diario y enfocar toda la atención en lo que Dios quiere decir, hacer y cambiar. Al principio puede parecer simple: dejar de comer, evitar distracciones, apartar tiempo para orar. Pero detrás de cada paso hay una declaración espiritual: no quiero seguir igual. Esa decisión, aunque nadie más la vea, abre puertas. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu madrugaré para buscarte. Esa búsqueda convierte el ayuno en un altar donde Dios responde. No importa cuántas horas aguantes el hambre, importa cuánto anhelas su presencia. El verdadero ayuno no mide el esfuerzo físico, mide la disposición del corazón. El momento de empezar llega cuando reconoces que necesitas más de Dios. No hay fórmulas exactas, pero sí principios que no fallan: humildad, sinceridad, obediencia. Al entrar en este proceso, uno no solo espera milagros externos, sino ser moldeado por dentro, porque el fruto más grande del ayuno no es lo que cambia afuera, sino lo que cambia en ti. Con ese cambio, el enemigo pierde fuerza, porque ya no hay lugar para la duda, la queja o el miedo. Solo queda un espíritu fuerte, alineado y sensible a la voz de Dios. Y desde ahí, lo que antes parecía imposible empieza a ceder ante la voluntad del Altísimo. El ayuno no solo toca el cielo, también repara lo esencial. En un mundo que corre, consume y exige sin parar, detenerse para ayunar es ir contra la corriente que ahoga el alma. Es callar las voces de afuera para recuperar la claridad de adentro. Más allá de romper cadenas o ver milagros, el verdadero poder del ayuno está en devolverle al corazón su rumbo original, volver al Padre. Allí donde las decisiones se acomodan, las pasiones se limpian y el ruido cede ante su presencia. El ayuno no es solo para momentos de crisis, es para quienes quieren vivir sintonizados con el cielo. No solo cambia lo que enfrentamos, sino quiénes somos al enfrentarlo. Y ese es el milagro más grande: tener dentro una convicción tan firme que ya no vivimos reaccionando a lo que pasa, sino caminando con propósito. Porque el ayuno secreto no busca solo resultados, revela quién eres en Dios. No exige señales, manifiesta comunión. Y en esa comunión lo que antes atemorizaba pierde poder,
porque donde Dios habita, el enemigo no permanece. Quien aprende a vivir desde ese lugar no necesita buscar manifestaciones. Quien aprende a vivir desde ese lugar no necesita buscar manifestaciones. Su vida entera se convierte en una.